Ya, hola de nuevo. Tú, Em, dame el host. el host Ah, del... sí, porque te metiste y me quitaste el host. Ah, perdón. Entonces, ¿Y cómo hago esa weá? Perdón. ahí te voy a pedir reclamar el host. Ya, Ahí ahí está, Espacio Cremonto es el tengo anfitrión dos, ahora. dos personas, ¿las admitimos igual? Partamos. Yo, si no me puedo... O sea, yo no tengo problema después de darme... Queda grabado. Em, mm, ahí estamos. Vale. Bueno, hola a todos los que se van conectando. Por acá Patricia Clede de Espacio Creamundos. Vamos a darles unos minutos a los demás para que se vayan incorporando y partimos, Romy, no sé, 4 minutos más. Sí, claro. Súper. Bueno, hola Cristian, hola Camila, hola Darwin, bienvenidos a este ciclo de charlas que forman parte del seminario Navegando Juntos, eh, que hoy tiene sus últimas actividades virtuales y ya la próxima semana estamos en Arica con toda la actividad. Hola, buen día. Con todo lo que la programación presencial. eh, bueno, los invito a revisar la página de Creamundos, espaciocreamundos.cl, que ahí Romy lo está poniendo en el chat, el link para que vayan directo. También los invito a quienes no lo han hecho aún a seguirnos en redes sociales, @creamundos, para que sigamos en contacto, vayan conociéndonos, sabiendo qué vamos a estar haciendo en los próximos meses también. Em, Hay varios canales de comunicación. Y hay varios proyectos andando. Además, y se vienen cosas muy entretenidas en los próximos meses. Hoy día me acompaña Rebeca Aguirre, que también es parte del equipo de Creamundo ya hace bastante tiempo. Y bueno, ahora cuando partamos también les voy a contar más de por qué es una invitada clave y muy importante en esta conversación, más allá de hacer el apoyo técnico en el Zoom. Yo partiría, porque de repente durante toda la sesión siempre se van incluyendo hartas personas. Ayer estuvimos en la charla de artes integradas y en la charla que hubo en la tarde, que fue un conversatorio con el colectivo La Lucila, que también pues, estuvo súper interesante porque ellas abordaron también el tema de los entornos digitales en pandemia, como se abordaron los clubes de lectura también durante la pandemia, gracias a las nuevas tecnologías. Entonces, y nada, se iban conectando muchas personas durante la sesión. Entonces, también en virtud del tiempo y de Y también de los el que ya respeto a las están. personas que llegaron a la hora, yo partiría. Súper, perfecto. Antes de partir, los dejo a todos invitados hoy día a las 5:30 al último conversatorio de este ciclo de actividades virtuales
donde va a estar Darío Rojas conversando con Carla respecto a videojuegos. Así que para los que se puedan conectar, les va a llegar el link un poco en un rato más, pero va a estar súper interesante. Así que los esperamos, va a ser también virtual en estas mismas salas de Zoom. Así que eso, en virtud del tiempo, vamos a partir compartiendo pantalla, pero em, como estamos hablando de accesibilidad, me gustaría saber si alguno de los participantes hoy está involucrado en algún proyecto cultural que tenga foco en accesibilidad o esté preocupado de la accesibilidad o si quizás la accesibilidad todavía es una variable que no han considerado en sus proyectos. Ahí pueden ir compartiendo en el chat, lo mismo si tienen preguntas, las pueden ir dejando, vamos a estar atentas. Y la idea también de hacer un taller es que podamos también conversar, hacernos preguntas, que nos llegue así como el bichito alerta em, de cosas que podríamos después cambiar o implementar que faciliten y hagan más accesible, valga la redundancia, nuestros proyectos culturales. Ahora sí, porque, bueno, yo les había adelantado algo respecto a por qué que Romy iba a estar más allá de apoyándome en el tema del Zoom. Yo cuando hablamos de este proyecto, este taller lo formulamos ya hace mucho tiempo y nada, con el tiempo me he dado cuenta que acá tenía una tremenda experta en todo lo que es accesibilidad, inclusión, en facilitación del acceso y participación en cultura de todo tipo de audiencias. Entonces, eh, nada, iba a ser un tremendo aporte y no los podía dejar a ustedes sin ella, sin que supieran de ella, sin que la escucharan, porque definitivamente esta charla va a ser distinta gracias a que ella está acá. Mm. Así que va a ser un poco entre las dos la conversación. Pero bueno, parto primero que todo presentándome. Mi nombre es Patricia Cledes, soy artista visual de formación, pero fue en la gestión cultural donde yo me encanté de la profesión. Estuve casi 10 años trabajando en el taller Flor de Arte de Coanil, y ahí fue que me di cuenta que el arte podía ser un motor de cambio en la vida de las personas. Y en el caso, por ejemplo, de la discapacidad, yo necesitaba estar del otro lado, no en la producción de obra, más allá de que el talento que yo descubrí en esa fundación superaba con creces todas mis capacidades adquiridas en 4 años de universidad y pleno uso de mis capacidades físicas. Entonces ahí fue donde me metí como en todo lo que es em, el proceso de creación y de construcción de los proyectos, con foco en personas en situación de discapacidad, porque era la forma de poder darles vitrina y mostrarlos y darles a ellos también una oportunidad a través de las artes de poder hacer y mostrar ellos mismos quiénes son. Y muchas vueltas me llevaron hasta acá. Hoy, dame un segundo, vamos a partir con la... Ay, hoy nos trae acá la cultura, por más que sea, tengo un nombre, es una suma de muchas cosas. No solo muchas veces pensamos en cultura como arte, como una disciplinas específicas que requieren eh, preparación y conocimiento, pero la verdad es que la cultura está en todo, desde lo que comemos, lo que vivimos, las tradiciones, toda la experiencia. Y es desde esa premisa que tenemos que pensar en nosotros como gestores culturales, en cómo facilitamos esa conexión de la historia, de la tradición, de las experiencias que están presentes en las comunidades con las personas que las habitan.
Entonces, es ahí el primer desafío. O sea, Romy, si me quieres, si nos quieres compartir algo más al respecto. Sí, justamente hay una mirada desde la gestión cultural que siempre, o sea, yo creo que históricamente hemos tenido la discusión qué es cultura. Y ahí nos ponemos siempre en la problemática de qué es cultura. Pero más allá de definirla quizás para tomar acciones, lo más importante es identificar que todas las comunidades tienen cultura. O sea, como más allá de decir, bueno, es o no cultura, no es nuestro problema como gestores culturales. Nuestro problema como gestores culturales es que esa cultura se pueda definir en cada una de esas comunidades y que no seamos nosotros los que vamos a definirla o a llevarla. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Incluso cuando hablamos de accesibilidad, cuando hablamos de gestión cultural, o personas que trabajan en bibliotecas, lo que sea. No es nuestro rol definir la cultura de otro. Y siempre analizamos el tema de la accesibilidad. Cuando se habla del tema de accesibilidad, se hablan como conceptos, buenas prácticas, la forma que se hace o no se hace, las barreras, ¿cierto? Las situaciones, problemas. ¿Qué tienen las personas en situación de discapacidad? Cuando hablamos de accesibilidad siempre hablamos de esto, ¿cierto? O cómo estas personas se enfrentan a los objetos culturales, a las actividades, a los espacios, a la infraestructura, o incluso a las informaciones o a las manifestaciones culturales. Pero la idea, bueno, siempre he tratado, cuando empecé a pensar desde el ámbito más académico del tema de la accesibilidad, empecé a trabajar, es decir, yo no tengo por qué ser experta en estas realidades culturales propias de cada una de esas comunidades. Al contrario, yo tengo que ver el tema desde la gestión cultural, porque eso somos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son nuestros obstáculos? O sea, y mira cómo cambia la cosa. ¿Cuál es mi obstáculo como trabajador cultural al momento de encontrarme con diferentes comunidades? Porque en realidad es ahí el problema. El problema no es la situación de discapacidad o bueno, después vamos a hablar de diferentes situaciones de brechas de accesibilidad, pero en realidad el problema está en cómo yo tengo obstáculos al momento de trabajar con ciertas comunidades, con diferentes, y claro, algunas se asocian con las personas en situación de discapacidad, entendiendo que existe mucha información disponible y acciones que nos invitan a nosotros los gestores a construir esos proyectos con esa mirada, ¿cierto? Si uno postula un fondo de cultura, eh, hay un enfoque, ¿cierto? Un apoyo en el caso de que la población vulnerable sea el público objetivo de ese proyecto, ¿cierto? O sea, nos invitan a mirar nuestros proyectos para eliminar esas barreras de nuestras audiencias. Eh, pero más que nada, hoy es la invitación a compartir nuestros desafíos, nuestras experiencias como gestores culturales, ¿cierto? Para poder identificar y claro, cuando uno ve el trabajo desde nuestros obstáculos, ahí uno empieza Mm. a, a- a- a resolver cosas, porque si no, siempre estamos viendo como si esto fuera un problema de otro, ¿cierto? Como de... Sí, y aparte, siento que la invitación es a dejar de verlo como un problema específico, puntual de una población y ir más a hacerse la pregunta desde la gestión de cómo con este proyecto yo le abro las puertas a todo el mundo en esa comunidad. Claramente, al ser la inclusión y todo esto de discapacidad y empezar a notar estos subgrupos dentro de la población, de los proyectos que quedaban un poco discriminados, es bastante reciente. O sea, Claro, esto estamos hablando hace muy poco tiempo. Entonces, al principio fue una súper buena herramienta para decir como, oye, vamos a hacer un proyecto acá para estas personas, pero resulta que hay un porcentaje no menor que no va a poder ser parte por estar en situación de discapacidad. El tema es que, claro, como todo esto ha ido evolucionando, ahora la invitación no es para decir, ah, chuta,
claro, no sé, una silla de ruedas que pueda acceder al espacio donde vamos a hacer la actividad, o no sé, que hay un intérprete de señas, como que ya estamos yendo al siguiente escalón, que es decir, vale, yo tengo esta actividad a este grupo de personas, le va a venir bien, es necesario activar, hacer una actividad de este tipo aquí, pero ¿cómo hacemos que literalmente todos puedan ser parte y nadie tenga limitaciones para participar? Y eso ya vamos, y yo creo que ahí es porque entra el concepto de accesibilidad, ya que vamos hilando fino y no, simplemente no tiene que ver con si hay una rampa o no, si hay un intérprete o no, sino es decir, ¿y qué pasa con los niños, con las guaguas, con los cuidadores? Y ahí podemos hilar fino y, y en el fondo alcanzar el sentido más profundo que siento que tenemos desde la gestión cultural, que es abrir los espacios para todos. Claro, es que tú, yo creo que diste como en el clavo, en una palabra que tú dijiste, cómo pueden tomar parte, ¿cierto? Y el tomar parte significa participar. Y lo que nosotros hacemos como gestores culturales, claro, yo ya no hablamos de inclusión, ya no se habla de poner una No, rampa, si tiene lengua de señas o no, ¿verdad? En verdad, si tiene lengua de señas o no, no lo hace más participativo, lo no, hace, son herramientas, son instrumentales, ¿cierto? Pero lo importante es pensar el proyecto desde el inicio con un enfoque de alteridad también, como pensar en este yo en otra persona, ¿cierto? En la diversidad y en la participación, tomar parte. De todas maneras, nuestros proyectos, como nuestros proyectos, les permiten a las personas tomar parte. Y siguiendo con la idea anterior, yo creo que los gestores culturales, porque ojo, es importante señalar que estas problemáticas se dan, cuando hablamos de personas en situación de discapacidad, estos problemas se dan en todo nivel, no solamente en cultura, o sea, cuando hablamos en salud, en educación, no sé, en los campos científicos, es impresionante, psicológicos, de consumo, en el mercado, se dan en todo ámbito. Por lo tanto, no existe tampoco un único camino, porque también las necesidades o los intereses, porque claro, estamos hablando de cultura, pero son diversos. Entonces, no existe. Mira, yo te he dicho, porque, y te lo digo así porque de verdad que he investigado millones, o sea, te me he leído creo. guías de orientaciones de todo el mundo, como, eh, y no existe una forma, una varita mágica o algo que nos quede conformes a todos, o incluso dentro de una sola comunidad, así que quede conforme, es decir, sí, esto es lo que hay que hacer, esto es el paso uno, dos, tres, y este proyecto, esta actividad queda perfecto, es totalmente accesible, ¿cierto? Como que no existe una receta. No, y Entonces, nunca va a haber un límite, ¿cierto? En el fondo, por límites, accesible. pero ojo, por cultura, porque las comunidades son distintas. Entonces, nosotros también tenemos un país súper diverso. Entonces, cuando hablamos de situación de discapacidad, bueno, pero también hablamos del norte, hablamos del sur, hablamos de las personas en lo rural, en la ciudad. Entonces, así como nosotros pensamos nuestros proyectos, de repente nuestras audiencias por territorio o por edad, también existen diversidad en las situaciones de discapacidad, por ejemplo, las personas sordas del norte o en el ciego, bueno, yo tengo ahí un montón de también eh, anécdotas, pero lo importante al fin y al cabo es que nuestros proyectos eh, estén pensados principalmente, o sea, el inicio de nuestro proyecto tiene que ser diseñado pensando en la comunidad y cómo estas comunidades pueden participar. No en estas grandes, una vez alguien me decía, como bueno, el Estado debería hacer qué sé yo, sí, existen orientaciones y de hecho el Ministerio de Cultura tiene orientaciones para el trabajo con personas de discapacidad, por Claro. ejemplo, ¿cachai? Pero son orientaciones que no logran, imagínate nosotros tuviéramos que hacer una guía de orientaciones para cada una de las comunidades en el territorio, país, o sea, nos volvemos locos. Entonces, justamente el valor del gestor cultural es ese, que nosotros somos los que tenemos la capacidad
de ver e identificar esas necesidades y poder generar las estrategias para esa participación de esta comunidad a través del arte de mis actividades culturales. ¿Sí? Totalmente. Y también recordar que el factor social, psicológico, también es clave al momento de facilitar o no una accesibilidad a una actividad artística, cultural. No es lo mismo cuando todos entramos en pandemia o lo que pasó ahora post pandemia y las repercusiones que tuvo en las personas a nivel emocional y de contacto con otros, y así las variables son infinitas. Yo creo que es desde ahí que nuestra invitación es a considerar la accesibilidad siempre como algo que varía en el tiempo, es adaptable y que hay que estar siempre como cuestionándosela, estar ahí observándola, qué pasa, que también dentro de un mismo tiempo en la comunidad puede ir variando. Entonces es como una nueva, siento yo, que es como una nueva variable a tener en cuenta al momento de pensar en cultura artística, en todo ámbito, en todo tipo de audiencias y a nivel de la humanidad, no solo como en el territorio en el que estamos. Sí, yo por eso también les pedía a las personas, cuando como que, pero antes Ah, de esta perdón. participación quería hacer como Sí. esta gráfica, es súper importante porque esta es una herramienta. O sea, esto yo lo hice muy resumido, pero me gustaría que la buscaran, y por eso también es tan importante saber quizás como si ustedes se han enfrentado en algún momento con alguna comunidad que ustedes dicen, bueno, aquí situación de discapacidad, adultos mayores, población vulnerable en cierto sentido, o sea, como que nos cuenten un poquito, pueden hacerlo, abrir el micrófono, contarnos, o de repente en el chat, em, porque también podemos detallar o profundizar quizás en algún área que les interese más, o que nos puedan contar experiencias también, que eso también es muy interesante como conocer también su experiencia. La escalera de Hart es una herramienta, definitivamente para mí, que yo creo que la uso en todo. Yo casi que cada vez que capacito en gestión cultural, digo, es que nosotros nos deberíamos saber esto de memoria, todos los gestores culturales, que trabajan en cualquier nivel. O sea, que trabajen ni siquiera con el tema de accesibilidad, que trabajaran con cualquier tipo de comunidad, en cualquier espacio, deberíamos conocerlo de memoria. Esto es una súper, súper resumida escalera de Hart. La gracia de la escalera de Hart es justamente que es una escalera. Yo resumí esto en 3 peldaños. Son muchas más, son como 9 o sí, como 9, donde nosotros profundizamos en el nivel de participación y podemos analizar o evaluar incluso el nivel de participación de nuestras comunidades. Las 3 primeras escalones hablan de una falsa participación. Efectivamente, cuando nosotros generamos proyectos, es las típicas actividades donde las personas están a modo como de decoración, ¿cierto? Es como cuando yo, no sé, eh, y aquí vamos a apelar, porque esto es muy entretenido en verdad, además. Me Como la encanta lo mismo. no, es que me encanta porque es como para analizar esto, o sea, de verdad que les va a encantar. Búsquenlo, googleenlo la escalera de Hart porque van a decir, claro, yo he visto esto todo el tiempo. La falsa participación es la típica donde, no sé, eh, el alcalde aparece con un niño dándole besos, porque claro, a mí me importan mucho los niños, ¿cierto? O sea, y mira cómo los niños vienen y vienen y están aquí, ¿cierto? Es porque estoy inaugurando tal lugar. O sea, ese niño no participó o las infancias no participaron jamás de nada de ese proyecto, pero aquí estoy, ¿cierto? Es como, aquí están de decoración o cuando, no sé, vamos a entregar el edificio para, no sé, como, la ley de las rampas para las personas en silla de ruedas, y ahí están todas las personas en silla de ruedas atrás, de la persona que está hablando, esas personas jamás tuvieron ni siquiera la oportunidad de opinar en ese proyecto. O sea, claro, yo lo que intento hacer es, oye, estas personas aquí están participando. Al final ni siquiera hubo una consulta. O de repente como también existen estos niveles como de valoración y sobre todo pasa mucho con las personas en situación de discapacidad, donde valora, es como el capacitismo, no sé si conocen esa palabra, que es muy terrible,
porque al final valoramos a las personas en situación de discapacidad porque pueden hacer cosas que son difíciles para su situación. Entonces, por ejemplo, los sordos que pueden hablar, o estas personas que llegan a hacer grandes cosas por, y están en silla de ruedas. Entonces, oh, wow, miren, esta persona, qué valorable, las valoramos y las ponemos como ejemplos, valoramos esas cosas que pueden hacer que otros no, o las personas, cuando ponemos a las personas en situación de discapacidad, haciendo, demostrando que pueden hacer cosas como si no tuvieran esa situación de discapacidad. Como, oh, wow, esta persona, a pesar de que hace, puede lograr esto, ¿cierto? Y lo hace a pesar de su situación, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos es que estamos, o sea, eso al final responde a los intereses de las personas que no quieren ver la situación de discapacidad. O sea, no estamos realmente valorando. Claro, yo entiendo que muchas veces lo que se valora es el mérito, quizás los esfuerzos personales de esas personas que pudieron lograr ciertas cosas, pero lo que realmente estamos haciendo es responder a las necesidades de las personas o de los intereses de las personas que no quieren ver la situación de discapacidad, ¿cierto? Es como, oh, lo que lograste, porque no me atengo a la situación en sí misma, ¿cierto? Y no responde y nunca va a responder a la comunidad de esa situación, por ejemplo, sino que Mm. a mi interés demostrar otra realidad. Sí, y bien de libro, ¿cierto? Que yo lo veo también como que puede ser parte del desarrollo que ha tenido, como la información de cómo percibimos, cómo nos han educado desde afuera de la discapacidad. O sea, claramente, por lo menos en Chile, nuestro mayor referente de discapacidad es la Teletón. Y por años la Teletón apuntó desde una mirada asistencialista y de Y dramática y capacitista, dolorosa y también. capacitista lamentablemente, y capacitista, con todas las ventajas y beneficios y maravillas que también tiene la Teletón también, ojo. Totalmente, sí, Pero, acá. pero también entendiendo de cuál es el discurso que queremos, cuando estamos hablando justamente de la gestión cultural, desde la accesibilidad, cuál es el discurso que queremos relevar. Que efectivamente hay una comunidad con intereses y necesidades que responden a su cultura, porque ni siquiera es como hablar de sus barreras, que responden a su cultura, ¿cierto? Responden a su cultura, o sea, yo no tengo una cultura porque mi cultura, justamente como hablábamos al principio, es mi manera, como me desarrollo, como me vinculo con el entorno, y mi vinculación con el entorno, por supuesto, implica mi situación de discapacidad. Entonces, mi cultura es diferente, mis necesidades e intereses van a ser diferentes también. O sea, no solamente por el obstáculo o por lo triste y penoso que puede ser esto, sino que porque mi cultura es distinta y ya, ¿cierto? Tal como Como, es distinta la de un niño que participa de una actividad a un adulto, hay otras variables que, claro, también culturalmente hablando, han estado vistas como desde un enfoque, no entremos en detalle, pero como un enfoque particular. Yo creo que es importante empezar a ver como qué es efectivamente cierto dentro de una real participación, ¿cachai? Como y que ojo, eso que pasa, que también pasa con las personas en situación de no discapacidad, como entre comillas diciéndolo, porque también pasa, por ejemplo, con estas participaciones donde se recibe una recompensa, o hay cosas mm, que nosotros también valoramos harto, de, por ejemplo, eh, tampoco es como verlo como negativo ni todo tan terrible, no. pero también es asumirlo. O sea, por ejemplo, yo siempre digo un ejemplo de la participación, por ejemplo, política, en los niños, ¿se acuerdan como para las marchas? Que aparecían muchos niños como carteles que eran como dibujos que no, o rayas que no decían nada. Entonces era como, claro, yo voy con mi hijo a protestar o a manifestarme, que es una expresión cultural también como de derecho, del derecho a opinar, el derecho a participar políticamente en la vida. Y iban estos niños con estas cosas y yo decía, pero ojo, eso también es una falsa participación en los niños, porque el niño no está entendiendo que se está expresando, que está opinando, que está participando políticamente. Y sí, puede ser un ejercicio maravilloso, porque al final lo que yo estoy haciendo es compartir con mi hijo un momento, enseñar, ¿cierto? Como mostrarle una manera de manifestarme, qué sé yo,
desde sus padres, pero ese niño no está, no porque él vaya a una marcha con un dibujo diciendo, haciendo un dibujo, lo que sea, él no está participando políticamente, sus participaciones políticas también son diferentes, porque también es una comunidad con necesidades, intereses y manifestaciones diferentes. Entonces, que yo lo lleve a un ámbito que no es el suyo, que no es el natural de su propia realidad, también responde a intereses personales, ¿cierto? Que también pueden ser muy bonitos, de decir, pucha, yo quiero llevar a mi hijo y que compartir este momento, qué sé yo, pero responde a intereses míos, no de Claro, mi no, hijo, es un niño. Ujú. ¿entiendes? Entonces, y Mm, también pasa mucho, por ejemplo, en estos ejemplos de estos niños que hablan como adultos, que se les enseña a hablar muy como adultos. ¿Para qué? Por ejemplo, el típico niño de 7 años que habla en la ONU y que habla como si fuera un ah, político, ¿cierto? Y que dice, bueno, y que el derecho, y que ta, y uno dice, oye, pero qué maravilla está. Pero ojo, es un niño de 7 años, una niña, qué sé yo, y uno claro, dice, ¿qué está pasando? Claro, es, se les eh, educó y fomentó una manera de participación y de expresión como un adulto lo vería, claro, él respondiendo en el fondo al vínculo, a la al solicitud de interés ese adulto, que también en el que niño no probablemente, responde al interés de su comunidad. Lo mismo. Entonces, exacto, responde al interés no sé, del ¿por adulto qué? Porque si no, los adultos no responsable. lo vamos a escuchar. Si no fuera este niño Claro, maravillosamente letrado, qué sé yo, que comunica igual que yo, entonces, claro, ahora me hace sentido su discurso. Pero eso responde también a otros intereses, a otras, que también, con fines también muy loables, pero mm, cayendo de nuevo en manipular la participación a intereses que no son de las comunidades a las cuales nos referimos, ¿cierto? Que intentamos, ¿cierto? Proteger, porque a veces esos niños también están hablando de sus propios derechos, ¿cachai? Pero bueno, sí, como que tener cuidado en ese. Es muy interesante analizar la escalera de Hart desde esos lugares, y yo los invito a harto. Bueno, después viene un nivel de participación donde obviamente parte con una información, cuando yo le aviso a la comunidad, no llego y hago cosas, o lo informo o lo consulto, ¿cierto? También puedo hacer consultas que no necesariamente tengo que hacer lo que ellos quieran, pero sí ya el hecho de informar, conocerlos también. conocer, consultar, y luego, por supuesto, escuchar qué es lo que pueden necesitar o no, ya se considera niveles, pero niveles bajos, pero niveles de participación. O sea, no es que tampoco yo ahí también los invito a ser amables consigo, porque muchas veces como que yo, después de capacitaciones, la gente como que quiere hacerlo todo. ¿Cierto? Entonces, y es como no, tranquilo, o sea, podemos empezar Paso a a la vez. incorporar ciertos procesos de participación, informativas, consultivas que sean efectivamente articuladas con la comunidad, que nazcan de la comunidad. Entonces, se empieza a generar ya un proceso de participación que ya se considera maravilloso. Y luego existe como ya esta participación extrema o la colaboración cultural, donde las articulaciones y las acciones son conjuntas. Y cuando hablo de conjunta, ¿a qué me refiero? Es a la comunidad y a los agentes técnicos, profesionales, o sea, porque ojo, muchas veces también dicen, ojalá las comunidades, nazca de las comunidades hagan, las comunidades participen, pero cuando ya hablamos de la máxima participación, por supuesto, imagínate una idea que nace de la comunidad, la ejecuta la comunidad, o sea, lo encuentro maravilloso, pero esa no es la máxima colaboración. La máxima Claro, claro. colaboración está cuando nace de la comunidad participa de esa ejecución, podemos co-crear, ¿cierto? Podemos co-crear, que eso también se habla de manera maravillosa, diseñan, planifican, estamos en un ideal de colaboración, pero ojo, falta algo súper importante, es el apoyo de estos actores que también son garantes y responsables de apoyar a esas comunidades. Por ejemplo, el Estado. O sea, yo no Mm. espero que las comunidades diseñen, creen, planifiquen, ejecuten, Las hagan todas. las Mm, hagan todas. mm. Efectivamente, la máxima colaboración es cuando estas comunidades se pueden manifestar,
pero están estos agentes especialistas, técnicos, como lo que sea, instituciones, qué sé yo, para apoyarlos. Por ejemplo, en recursos, en infraestructura, en generar espacios para esta misma participación, para esta misma co-creación. Y en Esa es una lógica conocimientos ideal también, de medida. ¿no? ¿Cómo? También en conocimientos, en En entrega de herramientas conocimientos, que no técnica, necesariamente están en esas tal comunidades. cual. Todos los recursos que necesiten. Yo siempre doy el ejemplo como de los niños que quieren hacer eh, un viaje de estudios. Perfecto. Después los niños dicen, bueno, pero ¿cómo juntamos plata? Vamos a vender completos. Perfecto. O sea, nace de su idea, nace de sus intereses, van ellos mismos a comprar, quieren hacer completos, quieren hacer su plata, todo, pero en la ejecución no pueden no contar con el apoyo de los adultos. O sea, el ideal justamente es que los adultos los escucharan y dijeran, sí, ok, hagamos esto, pero yo te voy a orientar también cómo hacer esto, para que salga de mejor manera, más eficiente, para respetar también y cuidar tus derechos, protegerlos. O sea, no es que yo, el tema de la participación no es abandonar a las comunidades a su suerte, sino, Claro, como hagan. claro, ¿cachai? Como que nos vamos a un extremo donde, ojo, aquí la máxima colaboración es cuando están estos dos aspectos trabajando articulado, o sea, articulándose y haciendo acciones en conjunto. Ahí es cuando nosotros hablamos de una máxima participación. Bueno, eh, búsquenlo, googleenlo, porque es muy interesante como, y desde ahí, por supuesto, uno puede decir, ah, ya, si yo siempre hablo de estos marcos que nos ayudan a entender todo el resto, ¿cierto? Y esto es una muy buena ayuda para entender la participación, el derecho, la accesibilidad, las comunidades, y yo como gestor, ¿qué puedo hacer? ¿No? Eso. Sí, y así también eh, siento que con lo que estamos conversando también es una súper buena herramienta para que poder hacer aportes o que toda nuestra intervención pueda ser más a largo plazo y no nos caigamos en el proyecto, que lamentablemente en cultura en este país vivimos, dependemos del proyecto, pero eso también no le da continuidad y no pensamos en una transformación más a largo plazo. Entonces, de repente, con esto de yo pensando netamente en proyectos artísticos culturales, una colaboración, pedir ayuda, trabajar en redes nos potencia, nos entrega herramientas que después nos pueden facilitar esto y que no digamos después cosas como tan simples hasta que haya alguien que nos pueda ayudar a hacer un plan para que esto a nivel de plata pueda durar y que no digamos, chuta, se nos acabó la plata del fondar, ¿qué vamos a hacer? No es que tú diste en el clavo, de hecho, estos análisis nacen de la Ay, cultura aló, en Colombia. ¿Aló? aló, ¿Alguien quiere decir ay, algo? Rami, te perdí. Bueno, Ah, no, pensé que alguien quería decir algo, por eso dije algo, me detuve porque ah, escuché a alguien y pensé que alguien quería decir algo. Pero, es que diste en el clavo porque efectivamente estos análisis como desde la sociología nacen justamente en cómo hacer política pública en espacios rurales, en cómo venían estos grandes expertos, ¿cierto? Sin tener idea de nada, decirles a los campesinos, oye, tú tienes que hacer esto, ¿no? claro, esto es lo que necesitamos Esto hacer es lo en que este necesitas. territorio. Claro. Entonces, todos estos análisis nacen de un trabajo que, o sea, nosotros si tenemos una ventaja es que en Latinoamérica se hicieron todas estas investigaciones de acción participativa, todos estos como aspectos de investigación, de levantamiento en sociología, que son amigables, participativas, en fin, metodologías que son con otra cultura que gracias a ellas tenemos la oportunidad de ir mejorando como el tema de la participación y la gestión cultural, de hecho, que se basa mucho. Sí, totalmente, pensar también siento como en la accesibilidad de un proyecto, como también como un aporte a la trascendencia de este. Y que Eso, también puede ir cambiando todos los días, claro. pero nos entrega la posibilidad de quedarnos ahí y no caer en la proyectitis que lamentablemente somos
Sí. víctimas de, pero que a la vez nos ayuda a estar en esta. Entonces, Y no estructura, pues, no estructura en un campo. Bueno, yo avanzaría un poquito porque también, bueno, no, pero esto es muy interesante, por eso nos quedamos un poco pegados. sí, las dos. Por eso yo decía, necesito tener a la Romy en esta conversación. Oye, avancemos en la pregunta porque yo quería Vamos pedirle avanzando. a las personas que escribieran algunas experiencias, brechas de accesibilidad que conocen eh, en sus comunidades, en sus espacios, en sus territorios. Sí, o que de eh, repente se acuerdan que alguna vez les pasó o que lo vieron Exacto. en algún... Podrías dar, Ay, perdón. dale, dale, sí, todo perfecto, Ah, porque ahí lo podemos, porque vamos a ir revisando según los estudios de audiencia. En Chile hace poquito se está haciendo un trabajo, de hecho hay un programa ahora de públicos en el Ministerio de las Culturas y que se están definiendo los conceptos. Bueno, se ha hecho un trabajo bien importante como en el desarrollo de audiencia. Em, bueno, una frase que yo siempre digo como la falta de participación, ¿cierto? No siempre tiene que ver con la falta de interés, que es algo que muchas personas, yo todavía escucho lamentablemente, que es como, es que la gente aquí no participa, no le gusta, sobre todo como en estos proyectos en ciudades más pequeñas. Como, no, es que aquí mm, la gente no le gusta, no participa de esto. Así como, ojo, es importante hacer un análisis de que si totalmente. realmente su participación es falta de interés o realmente hay brechas de acceso a la cultura importantes que no estamos viendo. Em, y claro, como la respuesta quizás es fácil decir, ah, es que la gente no pesca, no viene, no Mm, participa, no qué sé yo, pero hay otras también situaciones que nos hacen, y claro, uno puede incorporar el tema de la situación de discapacidad como una brecha también, pero más que nada no es una brecha la situación de discapacidad, sino que aquí también vamos a ver cómo esa situación de discapacidad se lee desde otras brechas de acceso. También para empezar a pensar ya no en esta situación como en esta situación puntual de discapacidad, sino que como gestores culturales, analizando las barreras de acceso de nuestras audiencias y a las personas en situación de discapacidad como comunidades, que también tienen barreras diversas. Ojo que no solamente tenemos que tener una sola barrera en nuestras comunidades, podemos tenerlas todas. muchas, sí, ¿Cierto? totalmente. Eh, ya, la primera es Sí. la barrera económica, que es muy fácil de identificar y que nos pasa todo. No leo porque los libros son caros, ¿cierto? Sí, Como o la entrada a no sé qué me van a cobrar, o claro, los ya, y cobres, la los lista. costos son carísimos, pero justamente los gestores culturales o los programas estatales, incluso pensando en programa estatal, los libros son caros, ¿qué hacemos? Bibliotecas públicas, ¿cierto? Perfecto. Ah, es que en mi lugar no hay biblioteca pública, no es que no, biblioteca pública digital. O sea, vamos, fomento lector, ¿cierto? Actividad de fomento lector, o sea, existe, o sea, cuando nosotros vemos proyectos, platas, planes, perdón, planes, programas, proyectos, o sea, vemos recursos invertidos desde el Estado, es que el Estado está identificando que esa es una brecha y de la que se tiene que hacer cargo. En nosotros tenemos una política del libro, tenemos un plan de la lectura, incluso regionales, hay programas sistematizados para el plan de la lectura, diálogo en movimiento, ¿cierto? Clubes de lectura, entrega de libros en ciertas situaciones, bibliotecas públicas, bibliotecas regionales, bibliotecas en centros penitenciarios, bibliotecas en hospitales, y al mismo tiempo proyectos de fondo de cultura que dicen, como sociedad civil, ustedes gestores culturales, Mm, ayúdenme a potenciar esta brecha del costo haciendo actividades de fomento lector, compra de libros, o sea, existen todas estas... em, o sea, porque mucha gente también lo que cae es decir, ah, es que no hay nada. Aquí hay algo. O sea, yo estoy viendo un Estado en, en todos estos niveles haciendo estas cosas para esa barrera, sí, totalmente. Lo ¿no? mismo con las tarifas, la eliminación de tarifas que se hizo en los museos hace un par de años Eliminación de para, tarifa. para facilitar el acceso.
Y Pero porque ¿sabes nos qué? dábamos cuenta que pagar, o sea, que pagar, no sé, 300 pesos, 400 pesos era como, o sea, no estoy financiando el museo por 300 pesos, era Totalmente, un era absurdo. como decir, hagamos una inversión, o sea, ponga, se entiende el propósito, el interés que había, como decir, oye, que la gente demuestre que hay una suerte de interés. Pero O- ojo, yo una vez analizando esto con un profe que de alguna vez que hizo un diplomado, el profe decía, ojo, esto se hizo con un carácter súper estratégico que era del prejuicio, ¿cachai? Que eso no era la barrera económica. Y ahí vamos a entrar. Tiene que ver con las barreras de actitud. De ahí lo Mm, vamos a leer. Ese ejemplo de, del museo es muy interesante porque no es una barrera de costo, de porque costo, efectivamente si tú piensas pagar 300 pesos, claro. Sí, o no, sea, nadie ni se una muere micro por pagar sale eso. 300 pesos. Efectivamente, hay ciertas poblaciones que podían no tener acceso porque no tenían 300 pesos. Pero en verdad los museos la gente no los visitaba, no, porque no tuvieras 300 pesos para visitar un museo. Claro. La gratuidad se hizo por otro motivo. Cuando lleguemos a las barreras de actitud lo vamos a ver. Bueno, están las barreras territoriales que tienen que ver el acceso por distancia, por inexistencia, y cuando hablamos de entornos digitales, se profundizan. Y ahí la Pati después nos va a hablar más de las brechas digitales. Pero efectivamente, en las zonas rurales, donde no hay cine, ¿qué hacemos? Proyectos de mediación, proyectos de acceso, que las zonas rurales también como zonas prioritarias. Existe un programa en lectura sobre escuelas rurales que se organizan a través de mediadores en cada una de las regiones, a través de, Claro. se me olvidó el programa, el plan, pero es del plan de la lectura también. Eh, o por inexistencia, cuando hablamos, no hay un cine, ¿cierto? En mi ciudad, o sea, yo crecí en una ciudad donde no había cine, ¿cachai? O sea, claro, hay cosas que son mucho más complejas como los teatros, los cines, que son una Claro, como, infraestructura. claro, importante. Cuando hablábamos de infraestructura para la accesibilidad, no solamente estábamos hablando en la situación de discapacidad, también tenemos muchas zonas en nuestro país que no cuentan con un cine, que no cuentan con un teatro, que no cuentan con infraestructura necesaria, incluso bibliotecas. Bueno, y aquí entramos a las barreras culturales, que estas son donde nosotros concebimos a las personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque las barreras culturales eh, son estas barreras que se generan porque ciertas comunidades no tienen cabida en un espacio, en un proyecto o en una actividad. Y aquí es donde nosotros damos cuenta de la diversidad, pero ojo, no solamente para las personas en situación de discapacidad, para todas las personas, adultos Sí, mayores, infancia, mujeres, en fin. Por ejemplo, la barrera cultural sería, ya, un ejemplo, una vez que una chica me decía que era maravilloso, pero me decía, yo cuando en Chillán se hizo como algo de un cine que tenía como la accesibilidad para las personas en silla de ruedas. Maravilloso. Em, Llega la chica al cine, pero ella fue con amigos al cine. Entonces, y fue con su pareja al cine. Pero ella tenía que sentarse adelante sola porque ese era el espacio de sillas mm, de ruedas y los otros estaban numerados. Entonces todos sus amigos tuvieron que quedar juntos, menos ella que tenía que en quedar cada adelante, parte. y era el único espacio donde se destinaba para las personas en silla de ruedas, que más encima era súper incómodo porque la pantalla quedaba así como, ella quedaba como encima de la pantalla gigante de cine, entonces quedaba como mirando para arriba. Entonces me decía, chuta, no sé si fue mejor. Porque antes lo que ella hacía era ir con los amigos y que los amigos en esta dinámica de filo, ahí nos adecuamos, la sentaban en un lugar donde, claro, no era fácil, pero respondía mucho más a sus intereses que ahora tener ¿cierto? Esta estrategia, ¿cierto? De accesibilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de realmente qué cosas hacer, a lo mejor lo más importante hubiese sido consultarlo con una comunidad y decir, bueno, ¿cuáles son las acciones que realmente apoyarían a que las personas en silla de ruedas entren al cine? ¿Será que yo Claro, poner un lugar aislado en el peor pero lugar del mundo es la solución? bueno, exacto. Pero yo siento que también eso venía como parte de un proceso de, claro, a nivel como de cabeza y de formas de implementación, era como para obligarnos a decir, oye, acordémonos de esto, porque antes era como, o sea,
escondíamos a la persona en silla de ruedas, entonces es como, ok, a la fuerza, cines están obligados a poner el espacio, y que es un poco también lo que facilitó que empezaran a ver que haya legislación al respecto. Entonces, obviamente también pasó en los fondos de cultura, que en una época era como, si tu proyecto beneficia a personas en situación de discapacidad, es como, es importante, le vamos a dar prioridad a eso. Yo siento que hoy, cada vez como ya la estructura se armó y ya la discapacidad está, en el caso, por ejemplo, de la discapacidad, es parte de nuestro día a día, ya no es como, no sé, fin de año que se venía la Teletón y todos nos acordábamos de la discapacidad. Justamente ahora ya empezamos a ver esto como, ah, chuta, sí, Es tenemos el horrible. espacio para el cine, pero ¿qué está pasando con la experiencia? Claro. Es, y De hecho, es, aquí una compañera en el chat dice la Solange, bueno, significativo el seminario, gracias. Realmente nos falta bastante gracias, cultura para incluir a las personas con discapacidad en Chile, como lo mencionaba la expositora. La Teletón ayudó mucho a concientizarla a la sociedad. Efectivamente, y nos hicimos conscientes, pero eso no nos enseñó nada. Porque, y yo en ese aspecto creo que los gestores culturales tenemos muchas herramientas súper buenas para justamente decir, porque estamos acostumbrados a pensar en nuestras comunidades. No estamos pensados en solucionar. Claro, el mercado le cuesta. Al mercado le cuesta, porque el mercado dice, ya, solución, me obligaron, como decía la Patti, me claro, obligaron, hay una ley, tengo que tener una rampa, y después no sé si se acordaron cuando, no sé si se acuerdan, cuando empezó la ley de las rampas, empezaron a salir unas rampas horrorosas, que así como empinadas, o sea, claro, estoy cumpliendo con la ley, tengo mi rampa. tengo la rampa, sí, y ahí con todo en la lista podemos, Entonces después la ley tuvo que modificarse y poner un ángulo mínimo, porque si no, las personas no estaban pensando. Y aquí habla también, las infraestructuras no ayudan para generar independencia, sino de requerir apoyo. Claro, es que efectivamente tenemos, o sea, ya, bueno, ahí lo vamos a hablar, lo importante es estar articulado con las comunidades, o sea, esa es la clave, o sea, como que todas estas orientaciones y guías y cosas que puede tener un proyecto no son nada si no estamos articulados con la comunidad para consultarla. Bueno, voy a sí, continuar con las barreras de actitud. vale. Em, las barreras de actitud yo pongo la primera impresión, porque en verdad la gente, claro, es como, ¿cuál es mi primera impresión al respecto de una actividad cultural? Eh, pero cuando hablamos de barreras de actitud son prejuicios, siempre. Y yo siempre pongo caso teatro municipal. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante, eh, pobre como las ratas, estudiaba, trabajaba para pagarme mi estudio, entonces tenía así, almorzaba sopa y pilla, no tenía ni uno, pero yo iba al teatro municipal, porque unas entradas que valían 2, 3 lucas, o sea, era una cuestión así súper barato. Y cada vez que yo después hablaba con personas y yo les decía, oye, fui al teatro municipal, ¿cierto? Como, fui al teatro, no, fui al teatro municipal a ver esta obra, que había un par de obras que a mí me gustaban mucho y que las daban todos los años, entonces siempre la iba a ver. em, y, ay, no, yo no voy al teatro porque es muy caro, Mm, porque es muy esto otro, porque tiene estas características, porque... Y yo sí, pero si no es así, no es así. exacto, Decía, o sea, yo pagué 2 lucas, claro, uno queda en un puesto, o sea, no estoy en el al primer frente, asiento vestida mm, de elegante, pero claro, quedaba atrás de un pilar de no sé qué, pero participaba de la acción. Incluso para esto, caso de teatro municipal, cuando el teatro municipal efectivamente dio cuenta de esto también, no porque se lo dijera yo, porque se dio cuenta que mm, muchas personas les pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? El teatro municipal en la calle. No sé si cachan esas que hay mm, como unas tardes que las personas van, no te preocupes, Mireya, nosotros vamos a estar ingresándote todas las veces que necesites. de todas Em, maneras. entonces, claro, dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Es llevar el teatro un poquito para afuera, porque efectivamente esta primera impresión o este prejuicio que se tiene del teatro Mm, municipal, que es un lugar de demasiada elegancia, demasiada, ¿cachai? Entonces, y demasiado caro, y que si no vienes casi que de eterno no puedes entrar, ¿cierto? Como, entonces nosotros tenemos que eh, ir afuera y contar y explicar y de qué se trata este espacio tan que puede parecer muy como pasa mucho con las bibliotecas. Pasa mucho con las bibliotecas. Cuando, no sé, una vez en un grupo también de bibliotecarios, una señora me decía, es que yo tuve que poner un letrero de que no había que pagar.
que los libros eran gratis, que como que podían Claro. leerlos sin pagar, así como, porque la gente Mm, todavía, o porque uno piensa, dice, oh, wow, pareciera algo súper obvio que una biblioteca, tú puedes entrar, sentarte y leer sin tener que pagarle nada a nadie, pero la pero gente, no, mucha gente todavía cree esta primera impresión de, hola, y claro, imagínate todas las otras personas que no preguntan, sí, todo que lo que se asumen, pierde. claro, que asumen que esta situación es así, es decir, letrero luminoso que Mm, diga qué es una biblioteca pública. O sea, todos, y estoy segura que aquí alguien, no sé si alguien trabaja en una biblioteca pública o está relacionado, porque, bueno, en el tema de la lectura casi todos nos relacionamos al final con alguna biblioteca pública. Qué loco que claro, nosotros estamos asumiendo cosas y muchas personas, muchas, no creen que todavía, no saben todavía cuál es el servicio que presta una biblioteca pública. mm. Totalmente. Y ahí, Romy, me gustaría agregar, que siento en todo tipo de barreras súper importante, y tomando el tema de las nuevas tecnologías, la digitalización, que hoy también la difusión de una actividad nunca hay que darla por sentada. Obviamente también, esto pensando lo que partimos hablando de la importancia de considerar a la comunidad, a la audiencia con la que estoy trabajando así, pero hilar fino respecto a lo que necesitan y no dar por asumido así como una lista. Hoy en día la forma en que comunicamos nuestro proyecto es clave, más en la época, en la Difícil. era digital en la que estamos, en que el acceso a la información está, perdón, no, como el cómo recibes tú la información está súper segmentado, porque hoy los grandes buscadores o las grandes bibliotecas de información digital que tenemos, sea YouTube, redes sociales, em, todas en general, Google, te muestran lo que ellos creen que es mejor para ti. Entonces también eso, a la vez nos abre un mundo de posibilidades, pero también nos lleva a vivir tal vez en una pequeña burbuja en la que asumimos que decimos, ah, de repente el cine sigue, tengo una mala experiencia hace 10 años por donde me hicieron sentar con mi silla de ruedas, digo, nunca más, y como esa información yo no la estoy recibiendo, me estoy perdiendo la oportunidad de ver que esto cambió. Entonces, como Exacto. que también esto de los algoritmos que están tan de moda hoy, tiene esta como arma de doble filo. Por un lado nos muestra muchas cosas, pero también hay mucho que no nos muestra y que también se transforma en una barrera de participación. Se transforma en las barreras de omisión, cuando se te omite. No se te censura, se te omite. Claro, y ahí vienen las barreras tecnológicas, que existe esta brecha digital y como hay otros obstáculos de acceso, por ejemplo, para adultos mayores, con el tema del acceso a la... y efectivamente personas, bueno, esto también, es que tengo muchas anécdotas. Caso Matucana. Matucana 100, no sé si lo conocen, que es un centro cultural muy grande, muy importante en privado, pero con aportes públicos también, muy importante en la región metropolitana en Santiago, y hicieron un estudio en redes sociales, y ahí rescatando lo que decía la Patti, cómo comunicamos, súper importante, y ellos hicieron un estudio y se dieron cuenta que las personas alrededor del barrio, que es un barrio también muy residencial en algunos aspectos, por ahí el barrio Matucana, no sabían qué era ese edificio. O sea, pasaban todos los días por afuera y decían, ¿qué es esto? Y todas las personas que los conocían e iban y cuál era su audiencia eran personas incluso de Las Condes, de otras comunas. Entonces, claro, lo que hacía Matucana cada vez que difundía sus actividades era subirlo a sus redes sociales. Pero nada, en mis redes sociales me puede estar viendo alguien de Europa, ¿cachai? No necesariamente mi vecino físico, ¿cierto? Y ellos querían que sus vecinos también, hacer una buena convivencia con sus vecinos, pero su vecino no lo sigue en Facebook, pero está al lado y pasa todos los días por afuera de tu espacio. Entonces ahí es cuando Matucana decide hacer estas grandes, no sé si esto de haber sido hace más de 10 años atrás,
estas grandes pancartas que hacen fuera ahora en Matucana, hacen una entrega de como estos fanzines o trípticos a todos los vecinos invitados. Ellos tienen creo, hasta un descuento en ciertas actividades. claro, Entonces, claro, había que hacer un trabajo diferente. O sea, cuando nosotros hablamos de redes sociales, bueno, y el tema de la comunicación también nos podemos ramificar por otro lado, pero efectivamente había que hacer un análisis de las barreras tecnológicas, digitales, que no necesariamente era por malo, era por que no era la comunidad a la que yo... ¿Y por qué no vienen mis vecinos? Porque, pero no obvio, sabían, obvio, no, yo no sé quién eres tú, así, a ese claro, nivel. Y sí, Matucán es importantísimo, o sea, fue muy, eso se hizo hasta como un estudio de la audiencia. Cuando yo lo leí, yo quedé impresionada de esa anécdota, porque es muy llamativa, de hecho. Y bueno, en el tema de las personas en situación de discapacidad pasa mucho, por ejemplo, ciegos y sordos, em, con el tema de las redes sociales, que efectivamente em, hay poco intérprete, de hecho, hay una falta de intérprete en lengua de señas en Chile, es importante, no se fomenta mucho, los que hay están más siempre asociados a educación, a salud, como que se están desarrollando más como o sea, nacen por esas necesidades que son quizás más urgentes, pero en cultura no hay tantos, ahora hay muchas organizaciones que están haciendo, o sea, yo los invito por favor a ver los talleres de bibliociego, que son maravillosos, que también eh, tienen unos talleres que son para justamente qué consideraciones. Como yo te digo, comunidad ciega de lectura, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué mejor? O sea, ¿qué más útil que la comunidad haciéndote talleres a los gestores culturales? Así como yo lo encuentro, pero eso es lo que necesitamos. O sea, ojalá que todas las comunidades, casi que, o sea, yo te capacito. O sea, tu comunidad te está diciendo ya, ven, y yo te capacito. O sea, ¿qué mejor? sí, O sea, no yo lo sé, encuentro máximo. total, oportunidades hay un montón. El tema es que hay que estar atento a también y ser conscientes de cómo funciona nuestro acceso a la información hoy para no olvidarnos de esa variable y de repente no caer en, no, no sé, la corporación de CEOs no ha hecho nada últimamente. No, probablemente lo ha hecho, pero pasa que el algoritmo no me lo está mostrando. Exacto, Entonces, ¿o qué exacto. está pasando? Hay que también como acordar, tener como esta conciencia, decir, oye, ojo, pasa esto, ¿qué está pasando acá? ¿Qué habrá sido, por ejemplo? Y aquí los quiero invitar a todos también a que nos sigan en @creamundos en redes sociales para que estén Les voy- atentos, para que, y si de repente se acuerdan de esta charla, de lo que está pasando, de lo que pasó en un tiempo más y no sabían nosotros, no crean que desaparecimos, porque de hecho este segundo semestre tenemos muchas actividades muy entretenidas, sino que dense una vuelta, pongan @creamundos y vean así en qué están las chiquillas. Porque, y así con todo, porque está lleno de actividades, oportunidades que lamentablemente muchas veces quedan como en el olvido, no porque no existan, sino porque la gente no las ve y no las conoce. Exacto. Bueno, ahora me acordé, claro, en la información en el formato accesible, que también es un desafío que de hecho estamos tomando también como Creamundo, que hemos estado conversando con la Pati, cómo incorporarlo, como de hecho el seminario Sí, va a contar con lengua de señas, va a contar, ¿cierto? Hemos estado trabajando en cómo, pero justamente como les decía al principio, piano a piano, paso a paso, ¿cierto? Como decir ya cómo podemos incorporar. eh, bueno, hay una de las orientaciones en el ministerio que yo creo que es una de las que yo más destaco en los proyectos de cultura, es que cuando habla de creo que dice recursos humanos, algo así, mm, que es como, claro, al tiro se pensaba que hablaban de incorporar, por ejemplo, intérprete en lengua de señas, ¿cierto? Como estos recursos humanos técnicos, guías o guías de apoyo, ¿cierto? En cine, para el ingreso, para bla, bla. Y efectivamente, sí, por supuesto, recursos humanos con capacidad em,
para apoyar a las personas en, perdón, en situación de discapacidad, pero también contratar personas en situación de discapacidad. Porque era, eh, cuando yo estoy hablando de comunidades y participación, las personas en situación de discapacidad, nosotros todo el rato hemos hablado de cómo pueden acceder, ¿cierto?, a las actividades culturales. Pero ellos también pueden ser artistas, ellos también pueden ser gestores culturales de sus propias comunidades, ellos también pueden ser productores, también pueden ser técnicos, y, y también pueden ser artistas, ¿cierto? Entonces, cuando hablaban de recursos humanos, también era contratar a personas en situación de discapacidad para ejercer y ejecutar sus propios proyectos, ¿cierto? Como, ¿por qué no? Y cuando nosotros, por ejemplo, en Creamundo tuvimos también la oportunidad de poder decidirlo, empezamos a hacer cuento y tenemos a una persona que es sordo, que hace justamente cuentacuentos. Y, y claro, por ejemplo, yo me comunico en lengua de señas. Entonces, muy fácil hubiese sido para nosotros decir, nosotros vamos a hacer los cuentos y los hacemos en lengua de señas porque tenemos un intérprete en lengua de señas en la corporación. Pero no, pues, la decisión correcta, ahí lo que nos parecía era decir, vamos a contratar a una persona sorda, ya que nos podemos comunicar con estas personas, porque tenemos un intérprete de señas en la corporación, para invitar a las personas sordas para que cuenten cuentos. Entonces, efectivamente, ahí es cuando nosotros estamos pensando, eh, tomamos la orientación, ¿cierto? Pero la pensamos eh, eliminando estas barreras de actitud, ¿cierto? Estas barreras como esto, como que yo no ahí, ¿cierto? Pero al mismo tiempo incorporando las comunidades en esa ejecución, no para ejecutarlas nosotros, sino para justamente abrir la participación Mm. de esas comunidades con nuestra corporación. Entonces, esa es como la vuelta de repente que nosotros, por ejemplo, esa fue nuestra experiencia. Sí, acá las posibilidades son de verdad que infinitas y yo siento que acá la invitación queremos dejarles es que desde la gestión del proyecto que sea, consideremos la accesibilidad tanto como barrera, pero también como oportunidad de que nuestro proyecto artístico-cultural también sea un aporte a esa comunidad desde distintos ámbitos, o sea, lo laboral, aparte probablemente la apertura de oportunidades laborales, por ejemplo, también conlleva un beneficio en lo emocional y en lo social. Entonces, de repente, de un proyecto que uno dice, no sé, quiero armar una biblioteca aquí, eh, uy, podemos, es un universo de posibilidades que se puede abrir. Entonces, siempre estar atento, alerta y pendiente y valorar el potencial que puede tener lo que estamos haciendo. Mira, una compañera ahí en el grupo puso, creo que en eso falta mucho, que se incluyan recursos humanos, a cuidadores de personas en situación de discapacidad, que difícilmente con discapacidad que acceden, difícilmente acceden a actividades de cultura por la falta de apoyo, acompañamiento en labores de cuidado. Pero creo que es uno de los sectores más invisibilizados y con menor participación. Solo un par de fondos de cultura lo abordan. Ahora ay, ¿cómo se llama este festival de está en el Aconcagua? Aconcagua. El Festival de Aconcagua hizo un festival de la canción de personas sordas. Maravilloso, lo encontré seca. Claro, es la interpretación con oyentes y sordos, claro, pero es la interpretación de música, era un festival de la canción para personas sordas. Y ahí yo creo que ahí es también las barreras de actitud, es decir, yo como gestor cultural, eh, ¿es lógico hacer un festival de la canción para personas sordas? ¿O llevar a un museo de pinturas a un ciego? Por supuesto, existen un montón de manifestaciones culturales, proyectos que lo abordan así, que en el museo histórico... No, ¿cuál es el museo? Es el histórico, el que está en la Plaza de Armas. Se me fue.
Es Sí, el histórico. amarillo, Sí, sí, el el amarillo. listón amarilla. El amarillo. Tiene de hecho muchos recursos también para personas ciegas en el recorrido de las exposiciones. En ciertos momentos las personas pueden tocar. Hay herramientas de silueta, ¿cierto? Ay, se me olvidó, tiene un nombre técnico, es bueno, no importa, se me olvidó. Bueno, interpretación, subtitulado, audífonos para personas Muchas sordas que te herramientas. hacen una mediación de recorrido. O sea, como lo que hablamos hace un poco, decir, no hay mucho. El problema justamente es cómo accedemos. Hay harto, en nuestro país hay harto, de verdad que hay. El tema es que, claro, no todos podemos acceder, y por supuesto que yo también estoy súper de acuerdo con la compañera de que hay hay poco en el sentido que debería haber más, Totalmente. ¿cierto? Sí, Pero existe, o sea, existen muchas experiencias súper buenas en Chile y en Chile, o sea, nosotros no estamos tan no muy atrasados lejos. como a nivel mundial. Yo me acuerdo de haber revisado otra experiencia, Uruguay, por ejemplo, que son súper avanzados también en temas de cultura y no estamos tan alejados claro, o sea, si nos comparamos con Inglaterra. Claro que ahí también Sí, tiene, total. pero claro, no estamos podemos ir avanzando de repente porque Sí, en también, favor del tiempo, totalmente, pero también concuerdo plenamente contigo, o sea, falta mucho por hacer, también se ha hecho mucho, el cambio en los últimos años ha crecido, la diferencia en los últimos años ha estado súper buena, vamos mejor, queda mucho por hacer, entonces también desde cada uno aportando su granito de arena, que esto se haga el cambio, quizás también puede ser la forma de contribuir a que el cambio sea aún más notorio y más evidente en el corto plazo. bueno, este año también hubo un concurso de cuentos narrados en lengua de señas para estudiantes de Ay, distintos perdón. colegios. Bueno, eso más que nada porque siempre lo ponemos y porque Mm, como pensar en que es nuestro marco mundial. Toda persona tiene derecho a tomar parte, ¿cierto? Tomar parte, como decía la Patti al inicio, participar, a gozar de las artes, no solamente en un ejercicio de que te entrego, te enseño, te claro, educo, sino que a gozarlo, a participar en los progresos, ¿cierto? Científicos y los beneficios, y eso lo menciono harto porque los progresos, por ejemplo, en los entornos digitales son muchos. El acceso, pero claro, podemos ir avanzando porque al final esto lo hemos sí, ido conversando durante todo. De hecho, las fortalezas del gestor también, cómo son las totalmente. personas que se articulan con las comunidades, por lo tanto, son las personas que pueden hacer levantamiento. Y bueno, ya hemos hablado también en algunos casos de cómo hacer la diferencia y creo que después viene como estos recursos, ¿cierto? Como de repente también podemos abrir un poco Sí, un poquito Dale más tú, dale, dale. en lo práctico, porque como has visto, nosotros dos nos embalamos y nos encanta hablar de este tema. Eh, bueno, esto es un poco lo mismo que hemos venido dándole vueltas. La accesibilidad cultural eh, facilita hoy día el acceso y participación en cultura, pero en todo ámbito, ya no segmentado, no como por eso ya estamos dejando de hablar de inclusión para pasar a hablar de accesibilidad. Como que ya, por más, sí, nos falta mucho por recorrer, pero valoremos que ya hemos dado el paso, estamos en el siguiente escalón. Como que ahora inclusión lo podemos ver un poco más desde abajo, perdón, desde arriba, como que ya fue una experiencia pasada. Y bueno, hablando rápido de esto, claro, hoy en día ya no es que hablamos de necesitamos, tenemos esta y esta persona que tienen estas necesidades, necesitamos el espacio para la silla de ruedas. Ahora ya es más general, dinámico, es súper relativo, ya como que una guía de accesibilidad, perdón, de inclusión se nos queda corta y varía dependiendo de el contexto, las personas, no necesariamente como decir, no sé, tengo una exposición de
pinturas al óleo, entonces necesito para personas ciegas esto, para sordos esto, no sé qué, es como decir, tengo esta sala de arte, ¿cómo hago que todos puedan ser parte de ella y disfrutar? ¿Y cuál es mi comunidad? Identificar la comunidad. También partiendo, en el fondo, hay que empezar teniendo súper claro a quién quiero llegar. Y ahí ir así, como hilando fino sobre Hoy qué, cómo, dónde. te puedo contar otra anécdota, que yo Sí, estoy por llena de supuesto. anécdotas, sí, soy como un Sí, profesor Ross, lleno de anécdotas. Eh, Nos pasó con Creamundos también, por supuesto que uno con el ímpetu y el interés también de la participación de todas las comunidades, mandamos a hacer, no sé cuántos libros eran de braille, millones. Nos mandamos a Arica, no sé para dónde más se fueron, pero muchos para Arica. Y resulta que de repente comunidad de ciegos muy amorosos, encantadores, encantadores, porque o sea, qué cosa más hermosa lo que nos pasó. ¿Sabe qué? Aquí la mayoría de los ciegos no sabe leer braille. Entonces, como que, muchas gracias, pero no nos sirve. Como, sí, o sea, ¿cachai? Nos faltó esa relación con la comunidad antes para decir, bueno, ¿qué es lo que necesita? totalmente. Y no dar nada por sentado, creo que es clave. Como no decir, ya, tengo este problema, entonces lo resuelvo así. No, ahí hay que, es más pega, sí, totalmente. Ya a la pega de gestión de un proyecto le aumentamos Pero trabajo. eso es gestión cultural. Sí, son las nuevas problemáticas a las que se enfrenta la gestión cultural, que también al ser una disciplina tan de social, tan de comunidad, de estar con las personas, uno tiene que adaptarse y aceptar el cambio constante. Entonces, acá un poco hablando como en temas puntuales, a todo esto todos, muchas gracias por hacer parte de esta conversación. Yo de verdad espero que lo estén pasando tan bien como nosotros dos Sí, conversando, yo lo sé. que No, y podríamos sobre estar todo del contar, no, y sobre todo contar las experiencias que, bueno, yo les he contado puras experiencias como fallidas, pero efectivamente de esas experiencias también, o sea, me gusta contar esas experiencias fallidas, porque claro, uno así construye la experiencia más incluso académica y de estudio y decir, sí, pues sí, en verdad, desde esas experiencias hemos construido ahora yo me siento mucho más también como tranquila en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos, eh, porque justamente nos caímos y porque nos lanzamos muchas veces con toda la buena intención y pucha, con el interés y con queriendo aportar, ¿cierto?, desde nuestro proyecto al desarrollo social. Y bueno, yo quiero hacerme cargo de esta frase porque yo empecé justamente en esos actos fallidos. Bueno, sí, súper matea, buena para leer, buena para la investigación y buscar y buscar y buscar. De repente hacerme la pregunta, de decir, bueno, cuando nosotros como gestores culturales decimos apto para todo público, realmente no estamos diciendo que es apto para toda nuestra audiencia, estamos diciendo solamente que es apto para niños. No sé si se han dado cuenta ustedes de eso. Cuando nosotros decimos, bueno, esta actividad es apto para todo público, lo único que estamos diciendo es que no van a ver garabatos, no van a ver cosas obscenas, pueden venir los niños, ¿cierto? No claro, estamos diciendo nada más que perfecto. eso. Entonces, qué loco es, o sea, sentarnos a pensar primero decir, oye, pero si partimos desde que cuando nosotros decimos para todos, ya no estamos diciendo para todos. Cuando concebimos nuestras actividades para todos, lo único que estamos eliminando ciertas groserías y ciertas cosas que no son apropiadas para los niños. ¿Para qué? Para que Claro, como puedan participar. el Y a lo primer más, colador. claro, y a lo más estamos pensando en una actividad que lo puedan llegar a pasar bien quizás los adultos, porque así le podemos decir que es de carácter familiar, ¿cierto? Pero en realidad estamos pensando en los niños. Entonces cuando realmente uno asume eso, decir, wow, entonces no estamos, ¿y qué es para todo público entonces? ¿Cierto? ¿Qué es para todos? ¿Cierto? Y ahí Claro, se nos viene la locura encima, ¿cierto? Y ahí, claro, pensamos, la comunicación, los recursos, dinero, porque como decía la chiquilla, hay pocos fondos que abordan estas cosas como específicas,
pero hasta cierto punto yo estoy de acuerdo con lo que decía la Mirella, porque hay pocos fondos que lo abordan. ¿Pero por qué pocos fondos lo abordan? Porque en realidad todos los otros fondos abordan transversalmente, apoyando prioritariamente las iniciativas que son enfocadas con accesibilidad. Entonces, no tenemos los recursos. O sea, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, cuando tú hablabas de la infraestructura, de las rampas, cómo yo como gestora cultural incluyo el gasto en infraestructura? No se puede en un proyecto. Mm. No se puede, ya, basta. Entonces empezamos a decir, bueno, la comunicación, por supuesto, el contenido también como de interés, porque también cada uno, como lo que hablábamos de lo cultural, que no todas las personas tienen el mismo interés por sobre las mismas temáticas. Y cómo identificar cuando es pertinente o no. Y por eso yo siempre hablaba de ese ejemplo del Festival de la Canción para Sordos, y que lo encontré maravilloso, porque de alguna manera así también se fomenta la lengua de señas, que la lengua de señas tiene una característica súper particular con respecto a la expresión de las metáforas. Entonces, de alguna manera se ponía súper en valor, pero no porque me guste más la música o no, sino que justamente como lengua, o sea, profundamente cultural, ¿cierto? Como más que solamente una actividad de porque estamos cantando, como, Claro. en fin, pero claro, ¿cómo es pertinente o no? ¿Quién lo decide? ¿Cuándo? En la co-creación, en la planificación, en la vinculación con nuestras comunidades. Eso. Sí, o sea, acá el cuestionamiento puede ser, ay, puede ser eterno, la verdad. Entonces también tenemos que ser bastante selectivos, pero yo creo que la primera invitación que me gustaría dejar es simplemente haciéndose este cuestionamiento al momento de formular, empezar a darle vueltas al proyecto, ya es un gran paso. Y después las respuestas van a ir apareciendo con el tiempo, con la experiencia, el ensayo y error, como decía la Romy hace un rato, es un maestro, pero profundo y que puede traer cambios, pero radicales y súper positivos en la vida. Lo que pasa es que es cosa de tiempo y lanzarse al proceso nomás de transformación. Mira, aquí tengo otra anécdota fallida. Como me encanta contar mis anécdotas fallidas. Así como, eh, Festival Feliz. Hicimos un festival de experiencias lectoras para una infancia feliz, donde incluimos lengua de señas, que no participó ninguna persona de la comunidad sorda. Eh, cuando hicimos esta decisión de incorporar lengua de señas, fue porque, claro, pues yo en ese momento yo estaba en esa dinámica de pongo lengua de señas en todo lo que haga, da lo mismo si estoy pensando en... No estaba pensando en la comunidad sorda, estaba pensando en que todos mis proyectos tenían que tener lengua de señas, sí o sí. Mm. O sea, ya, vamos. Claro, y después las personas me decían, pero ¿por qué hacer? O sea, esta en realidad no es una experiencia fallida, en realidad yo la encuentro una buena experiencia, pero la mayoría de las personas me preguntaban, ¿pero por qué hacer? ¿Por qué tener una, imagina, ese era el cuadro de así estaba sucediendo el festival, ¿cierto? Ujú. Ocupábamos la mitad de la pantalla en un intérprete, porque tampoco le pusimos el intérprete chiquitito aquí como que no se ve nada y que nadie lo ve. Pusimos en este nivel de importancia y no iba a venir ningún sordo. Por qué hacerlo? Así como Romina, ¿por qué gastar recursos e imagen de como si no estaban personas sordas viéndolo? Digo, bueno, queda en YouTube. Primero, es contenido que estamos generando que después van a poder tener acceso. Segundo, las personas sordas no vienen porque todavía no están acostumbradas a que en los espacios culturales estén los recursos necesarios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a incorporar esto como una normalidad para que después participen con Nadie normalidad. lo cuestione. ¿Ok? Entonces, si yo siempre, es que nunca va a suceder si yo siempre estoy esperando que vengan, o sea, voy a tener si es que vienen, pero si no vienen, no tengo. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Exacto. También el desafío en la educación y en la entrega de la información es Sí. clave y asumir como, no sé, pues si uno sabe, o sea, Lo ojalá pasamos que chancho, lo pasamos chancho en ese festival.
Porque además Sí, aprendimos trabalenguas en lengua de señas, era una locura, una locura. Dale, dale nomás, sí, que, sigamos, bueno, sigamos. aquí hay varias bueno, hay varias maneras de abordarlo, de contarlo, y millones de, mm, de Ay, experiencias, de iniciativas. Eh, ¿Te tinca que les mostremos lo otro? Porque de repente se lo podemos enviar y después terminamos con la conversación de las brechas, ¿no? lo otro, la página, la lámina que viene. La locura, sí, la lámina que es la Ah, locura de sí, recursos. que tranquilos, se los vamos a enviar, ¿no? Sí. Para que puedan leerla con calma y todo. Esas son muchas, pero tírate, vale. Sí, Son perdón. em, muchas cosas que pueden utilizar obviamente con tecnologías, por ejemplo, la lengua de señas, incluir la interpretación, el audio en español, la audiodescripción. Hay link de accesibilidad de Senadis para cuáles serían como las orientaciones, por ejemplo, los tamaños, em, de museos, de orientaciones están las orientaciones, de hecho, del Ministerio de Cultura de ahora. Sí, también están em, súper útiles. y los invito también a buscar guías, manuales, orientaciones en distintos países del mundo. Se van a dar cuenta que muchos son distintos incluso. Eh, Algunos no consideran ciertas cosas, otros otras, pero en verdad, mire, otra anécdota. La IFLA, que es como esta institución internacional de bibliotecas y qué sé yo, una locura de em, justo, ya, pero es que esto es como una infidencia. Tengo un amigo que es parte de una de las comisiones justamente de accesibilidad y personas en situación de discapacidad. Y me preguntaba cosas, porque me decía, pucha, ayúdame, que justamente en la mesa que yo participo necesito integrar un montón de cosas. Yo le digo, ya, pero ¿qué tienen? Pues mándame como, ¿qué tienen? Para saber cómo darte consejos, ¿cachai? Así como a los amigos, así como, oye, ayúdame que tenemos que presentar ideas para mejorar esta cuestión y qué sé yo, ya, sí, pues, mándame. Yo empiezo a leerlo y yo casi me muero. O sea, era, es que ni siquiera contemplaban como cosas súper básicas de concepto. Nada, era como muy terrible la situación y era como muy decepcionante decir, oye, pero es que esta institución es una institución, pero es como, no sé, la ONU que no tuviera, ¿cachai? Como estas consideraciones tan básicas, ¿cachai? Em, y claro, como decir, ya, pero no importa, porque efectivamente la gracia era que ellos estaban haciendo este ejercicio con todas estas personas que trabajaban en espacios reales de bibliotecas, que lo retroalimentaran. Encontré maravilloso porque efectivamente es lo que hay que hacer, ¿no? No es como que nos vamos a encontrar en algunos casos y decir, oh, pero mira, que este país no tiene que el subtítulo de no sé qué. No, la idea justamente es cómo ir incorporando y por eso son guías y orientaciones, lo que hablábamos al principio. No son manuales estrictos, no son recetas que si yo sigo paso uno, paso dos, paso tres, soy accesible, check, 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 sino que son orientaciones de Ujú. cómo te puede ayudar, por ejemplo, tamaños de letra. Desde qué tamaño o qué tamaño del intérprete en lengua de señas, qué fondo debe haber para que se vea bien, cómo se debe vestir, por ejemplo, un intérprete en lengua de señas, cómo el tema de los de ciegos, qué cosas puedo incorporar si no solamente es braille, porque bueno, uno al tiro como dice, ciegos, braille, no, claro, podemos incorporar un montón de otras características y ahí hay un montón de material. El tema después es nuestra decisión. Y esa decisión, el único consejo que hablábamos hace un rato, el único consejo que yo les puedo dar y que es resultado genial, es la articulación con las comunidades. Eso. Y, ¿saben? Y lo otro que me gustaría a mí agregar es que teniendo esta como conversación con uno mismo, interna, con la comunidad, también gracias a la digitalización con la que hoy vivimos, también lo podemos tomar como una oportunidad para buscar herramientas y acceder a conocimientos que pueden facilitar este acceso a la información. O sea, la Universidad de YouTube está disponible para todos de repente si tienen una duda de cómo subir un video, un tamaño de letra, buscar referentes en otros lados.
hay aplicaciones de celular hoy día que se descargan las versiones gratuitas, son increíbles, fáciles de usar y que les puede ayudar a poner un subtítulo, a agregar quizás 2 videos y ahí, pueden incluir en el fondo, la pantalla de intérprete de señas o lo que necesiten. Gaya, Hay me pasó la semana pasada ¿viste? eso con un audiovisual que hizo todo el video, yo diciéndole, tenemos lengua de señas, tenemos lengua de señas, tenemos lengua de señas. Eh, y estaban todos los subtítulos G6 y no había espacio para la lengua de señas. Y como, caché, como, o sea, es un cotidiano todo eso, y que es como la disposición, efectivamente, de como dice la Pati, porque herramientas hay, solamente que hay que tener la disposición para también buscar lo adecuado y lo pertinente, porque eso es Sí. como lo difícil, ¿cierto? Es como decir ya, porque si no me vuelvo me ahogo en un mar de contenidos, ¿cachai? Y tener claro que yo, o sea, yo pongo mis manos al fuego con que el problema al que se puedan enfrentar, seguro alguien en alguna parte de este mundo también lo tuvo y en algún lado de este mundo digital que nos acompaña hoy está la respuesta. Entonces, eh, dense dentro de lo posible un espacio, buscar soluciones. Ya están llenos de tutoriales hoy día, hay gente que quiere compartir la experiencia en distintas plataformas que pueden encontrar respuestas a los grandes problemas que quizás hoy día les afectan con sus proyectos o experiencias. Lo bueno es que hoy es más fácil, aparte que pueden acceder a esa información y a esas soluciones a bajo costo, porque es meterse a internet un rato y revisar. Lo importante también en estos ámbitos de hacer redes, de compartir experiencias, es muy enriquecedor muchas veces porque también el trabajo de la gestión del proyecto, de la gestión cultural en general, suele ser muy en solitario. Entonces muchas veces uno dice, yo tengo este problema y yo no sé cómo hacerlo y el problema es mío. Y de repente con un espacio basta como hablar con un par de personas o meterse un rato a internet y descubres que el problema todos lo tienen igual y que mucha gente ya lo resolvió. Entonces, como la accesibilidad también es como, más allá de, es, es por lo menos, y con esto yo cierro, es mi invitación a abrirse a todo lo que puede ser en beneficio del proyecto. Como no, obviamente yo entiendo que el tiempo siempre juega a favor, en contra, el tema del financiamiento de los proyectos, pero démosle una vuelta a como, por así decirlo, como una parte más consciente, como una reflexión interna sobre cómo puedo llegar a más personas con lo que estoy haciendo, sea a través de aplicaciones, de digitalización, qué está pasando, porque eso puede abrir grandes puertas y también puede ser los pasos que necesitamos para que la accesibilidad cultural después sea una cosa estándar y que ojalá, no sé, nos alcancemos a verlo nosotros, pero que no sea un cuestionamiento, que ya al revés, de repente ir a una actividad y que uno vea que falta algo y dice, ¿qué le pasa a esta gente? Y eso no está, si está en todos lados, que Mm. sea como casi una moda. Así que, no sé, eso, Ronnie, si tú quieres eh, decir algo, como para ya ir Voy, cerrando. voy a dejar mi correo también como pídanos lo que sea, contáctenos, síganos en redes sociales. Voy a mandar de nuevo la página del seminario, ojalá que puedan ahí Y yo les voy a dejar el mío también mientras. conectarse. Ahí también hicimos un esfuerzo también por transmitirlo, porque también para nosotros era importante, o sea, como brecha también. Hemos hablado de los entornos digitales como una herramienta, pero también hablábamos de la brecha digital como una brecha de acceso, eh, y que efectivamente a veces sucede que mientras a más tecnología, más brecha, porque también sucede que hay comunidades como en las brechas de acceso de territorio, en la ruralidad, en las etarias, eh, en fin, en ciertas otras barreras también se comparten.
con los de cultura con las tecnológicas. Entonces, eh, la idea también es volver a lo presencial, pero sin, cómo tomamos lo mejor de todos los mundos, ¿cierto? Como decir, tenemos que volver a lo presencial, no hacemos todo digital, pero no abandonamos lo digital para que también estos conocimientos, también que vive el conocimiento. Teníamos en la primera sesión una persona de Rapa Nui, teníamos de Perú, de Uruguay, hemos tenido varias otras capacitaciones que se internacionalizaron, traemos una expositora internacional de bibliotecas públicas, que es la Jamie, que viene de Colombia, y al mismo tiempo la idea es trabajar en el territorio Arica como estos territorios extremos donde justamente no sucede. Nuestra intención también es proyectar esto a Punta Arenas, porque es una de las regiones que menos seminarios de fomento lector ha tenido históricamente en Chile. Eh, Hay que llegar a esos territorios, pero también lo digital nos permite conectarnos, ¿cierto?, con otros espacios, que también me pasó en la pandemia, que yo estaba acostumbrada también a hacer, pero cuando empecé de repente a hacer talleres en, no sé, a personas de zonas así, no sé, ay, se me olvidó cómo se llamaba el lugar, que eran como lugares que yo decía, pero es que esto yo no lo había escuchado en mi vida, como nombre de ciudad. Entonces yo encontré también que era, qué maravilla que pueda llegar a todos los rincones, que siempre también estos seminarios se hacen en capitales regionales, no se hacen en la ruralidad. Entonces, la tecnología también nos puede ayudar a llegar y a compartir el conocimiento, sí, ese es nuestro enfoque, es nuestro objetivo también. Totalmente. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Los dejamos invitados hoy día a las 5:30 al último conversatorio de este ciclo de actividades virtuales, donde va a estar Carla hablando con Darío Rojas sobre videojuegos. Va a estar súper interesante. También los quiero dejar invitados a seguirnos en @creamundos y atentos la próxima semana porque tenemos el seminario presencial, pero para todos los que no estén en Arica o que por temas de tiempo no alcancen a conectarse a participar presencialmente, va a ser transmitido por el canal de YouTube de la corporación. El link va a estar en el Instagram y también les vamos a estar mandando la info por correo para que sigamos conectados y que esto ojalá sea también un paso más que nos lleve a mirar en unos años para atrás y decir, wow, cómo hemos cambiado como gestores culturales, y que la vida cultural en Chile y ojalá en el mundo sea diferente, pero paso a paso. Ya, Así. queridos, muchas gracias. Nos vemos en la tarde de repente o en el seminario. Totalmente. Que Buenas estén muy tardes. bien.